Queridos amigos, estamos iniciando con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, reflexionando y estudiando nuestro estudio bíblico, el capítulo 15, y hoy con el versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Este versículo, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, está mostrándonos, revelando una fase más profunda de la estrategia política de Absalón. Además, oye, pues, con la publicidad ya eso, la marketing, como iba a mantener al rey, entonces, dice: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Pero el rey ya puede andar él ahí por nada. Entonces, se habla ya por nada, y na pela en su wipe él la y sea. Todo lo demás ya por ahí va, se haya por nada. Entonces, queridos amigos, este príncipe, es decir, Absalón, lo que comienza a hacer es insinuar que el sistema judicial del reino no funciona. No funciona totalmente, no funciona adecuadamente como el pueblo, como la gente está deseando. Por lo tanto, la declaración parece, por una parte, compasiva, pero en realidad busca desacreditar la autoridad de David. Quiere desacreditar totalmente y absolutamente esta autoridad del rey. El término que se utiliza aquí en hebreo es el tov, bueno, ¿verdad? Tov. Entonces indica que Absalón afirma que la causa del ciudadano es legítima, es buena, es tov, pero, sin embargo, el yashar, recto o justo, la causa justa o la causa recta, no existe. Entonces él está insistiendo y está diciendo, ¿verdad?, que moralmente todo esto, tu causa es justa, yashar, pero lastimosamente el juicio, la mishpat, o la justicia de Ipori. Entonces, esa justicia está representando el proceso legal que debía garantizar toda equidad. Como ya digo, oye, esto nos habla a nosotros, evidentemente, ya digo, que leyendo la Biblia, no es que nos quedamos, qué es lo que pasó ahí con Absalón, qué es lo que pasó con el rey David, sino que en la realidad que la ponemos ahora en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, es lo mismo lo que sucede entre nosotros. Ya esa acredita, pero otro ya poa. Ya esa acredita se lleva. Obispo mía, oye, y las cosas, dando y coi, la ibaía, gina, etc. Pero entonces decimos, no, ahí voy yo, causa justa, vamos a ponerle ya. Pero, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, es la forma política que está utilizando aquí Absalón para que no exista verdaderamente ese llamado a una verdadera justicia, para que todos piensen y digan verdaderamente, no, aquí todo lo que se está diciendo no vale la pena, ¿verdad? De política, en vez de que vengan de Yara o lo que sea. Es decir, que totalmente estamos pateando contra este otro arco. Ya, pero viene contra allí, porque ya de allí la ñamgaína, todo lo que tendríamos que construir, ¿verdad? Estamos destruyendo. Absalón, de esta manera, está validando las quejas del pueblo. Ese es otro problema. Él está validando y está diciendo, es cierto, ¿verdad? Cuando en el problema, la peñandúajina, eso es cierto ahí. O sea que entra en la realidad. Él toca, él siente, ve que hay dificultades. Pero al mismo tiempo está sugiriendo que el rey no está cumpliendo con su función judicial. Está diciendo que, bueno, todo lo que se está haciendo en ese momento del aspecto judicial, lo del rey, no se está cumpliendo. Por lo tanto, comienza a sembrar desconfianza en el liderazgo establecido. Absalón utiliza entonces esa politiquería, digamos. A pesar de que nosotros decimos, bueno, esta es la política de él, esa es la forma como él está minando y está queriendo hacer desacreditar a una institución,
a ese liderazgo que ha sido establecido y que está en la figura del rey, o está en la figura de cualquier institución, en la institución de la iglesia, en la institución de, no sé, de alguien que se encarga de los indígenas, en la institución que se encarga de los niños de la calle, en la institución que se encarga de la salud, etc. Entonces, aquí hay cuando uno quiere desacreditar, pero tampoco nosotros nos confundamos aquí las cosas. Api, ñan del lado lleva, y es cierto, había sido lo que están diciendo también. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que los profetas justamente después estarán llamando, pero no para desacreditar, al contrario, para darle una verdadera credibilidad a esa institución. Eso es muy diferente. Aquí, sin embargo, esta narración bíblica muestra cómo la manipulación política puede comenzar con palabras aparentemente amables, pero en el fondo, están orientadas a generar un descontento después en todo lo que significa el aspecto social, en esa relación con la justicia, con esa justicia verdadera que tiene que hacer el rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Capítulo que tenemos ahora es el 15 y el versículo 3 de nuestro estudio. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. En un contexto histórico, este sistema político del antiguo Israel, el rey era la última instancia judicial. Ahí está la última instancia judicial. Cuando los tribunales locales no resolvían un conflicto, los ciudadanos iban directamente, acudían al monarca, al rey, para recibir una decisión final. Este concepto que tenemos en hebreo, que es el melech, el rey, implicaba no solo un liderazgo político, sino que sobre todo una responsabilidad judicial. No es simplemente entonces ella popea, sino que era el mismo rey que buscaba y ponía la justicia en orden. Esto es como nosotros hoy en día, con nuestra jerga moderna, utilizamos el ejecutivo, el que ejerce, ¿verdad? El que ejecuta. Pero ¿ejecuta qué cosa? Y ejecuta la justicia, ¿entienden? En este caso. Aquí le pone como última instancia, pero el que busca la justicia. No es el que busca, el que busca para que la justicia haga la injusticia, ¿entienden? No. Aquí al revés. Es el que verdaderamente ordena, para eso tiene que ejecutar y para eso entonces están los otros que están en función, pero el que cuida verdaderamente aquí en este caso es el rey. Su liderazgo no es una cuestión política, sino que sobre todo es una cuestión de responsabilidad judicial. Por eso luego el nombre regir, tiene que dirigir, tiene que direccionar la justicia, no direccionar la injusticia y direccionar los intereses propios o los intereses de un grupito, ¿me entienden? Ella verdaderamente conversión en la ñajendú, allí cuando la ñande ya la lleve. Palabra de Dios, aquí está. Es cuestión de mirar, de entender, reflexionar, entender y traerla también a la práctica. Por lo tanto, mientras que nosotros entendemos que el famoso din, o de aquí también viene el Dan, de ahí viene el nombre Daniel, din quiere decir justicia, quiere decir el juicio. Todo eso
implica ese proceso legal mediante el cual se resolvían las disputas. Es aquí donde está el shofet del juez, y representaba la autoridad encargada de aplicar la ley. Ahí está el juez, el que aplica. No es el que ahora se pone a decir, como tenemos nosotros los refranes, echa la ley, echa la trampa. Es decir, que la juez oye muy ave, orecó la ley y echa la ley, el juez hace la trampa. A ver lo que coño debe tener. Entonces, más ya allá la jueves. Jamana eoecata. Ciertamente que va a buscar ahí con su grupo, con su abogado cuero, mía, echa la ley, echa la trampa. Pero aquí, sin embargo, querido amigo, otra cosa es la autoridad encargada de aplicar la ley en la comunidad. Si yo que con algo la gente ya estudiaba, ya y cuana, pero donde hay cuya y cuante, porque ese fue nuestro problema. Pues estaba en la ñanando, pues te ves a cuapona y terei, da después la ella pues se llama la y adorno, después la italia, la oñen botado, vea las estaban, oñen botado, uno y cuay, vea. Por lo tanto, al afirmar que no hay quien escuche al pueblo, porque Absalón lo que está diciendo es, aquí el rey no escucha a nadie, no escucha al pueblo, entonces él sugiere una falla en la administración del rey. ¿No se dan cuenta, queridos amigos? Pero Absalón lo está mirando también él desde su provecho, porque él lo que está haciendo es minar, él está haciendo una politiquería. Bueno, las cosas funcionan, funcionan. Si las cosas no funcionan, no funcionan. Pero en este caso, a Absalón no le interesa si funciona o no funciona. Él lo que tiene que hacer es minar, hacer que las cosas supuestamente no estén funcionando. Por lo tanto, esta crítica implícita tiene un fuerte impacto político. El impacto político porque cuestiona la capacidad del rey para cumplir su deber principal. El deber principal es proteger la justicia del pueblo. Queridos amigos, qué espectacular. Que este libro de Samuel es un libro político, y es un libro para los que están, ¿verdad?, en la política, justamente, cómo regir, cómo gobernar, cómo liderar, cómo llevar adelante, cómo preocuparse y cuáles son esos valores y principios elementales y fundamentales que tenemos que cuidar en la convivencia de la comunidad. Desde un aspecto cultural antropológico, recordemos que en las sociedades antiguas, especialmente estamos aquí en el Israel antiguo, la confianza del pueblo en sus líderes dependía profundamente de la percepción de la justicia. Y hoy en día también, la justicia es elemental, queridos amigos, porque si ya comenzamos nosotros a dar justicia, entre comillas, al que es un reo negativo, y sin embargo le damos la razón a esa persona que está haciendo injusticia, evidentemente que después viene la desconfianza total. Es solamente en lo que se dice, sino que en la misma justicia, en decir esto se puede o no se puede. Entonces, ya no dice lo más se puede o no se puede, sino que dice lo no se puede, de la gente. No se puede. El código la en monde que mi jamás. El código a ver la de aceita mi jamás y la gente. Así que, queridos amigos, este concepto del corazón que tiene que salir de adentro simboliza el centro de nuestras emociones y de nuestras decisiones, profundamente desde adentro, ¿verdad? Ese kabod, el honor, está representando el prestigio social de un gobernante que se está refiriendo y está actuando hacia el pueblo. Describe, por lo tanto, a la comunidad que sostiene esa autoridad política. Es la autoridad política que se sostiene. Y cuando Absalón declara que el rey no escucha las causas, está apelando al corazón del pueblo. Aquí el rey directamente está apelando al corazón del pueblo, buscando provocar empatía y frustración. Empatía y frustración. Por lo tanto, en las culturas de honor, la percepción de injusticia puede erosionar rápidamente la lealtad hacia un gobernante.
Por eso la estrategia que utiliza Absalón se dirige directamente a transformar el sentimiento colectivo, el sentimiento de la comunidad, en contra misma ¿de quién? En contra misma de la estructura que tiene que funcionar. Pero por eso se dan cuenta, queridos amigos, aquí hay dos elementos importantes. Por una parte, tiene que funcionar bien la justicia, porque tiene que dar confianza. Y por otra parte, tenemos que saber que siempre vamos a encontrar, no falta ahí la güey corneta y la gente. No falta ahí la yagua carrera, me da expresiones de yagua para decir que siempre va a haber gente que va a querer minar todo el aspecto de una estructura que tiene que funcionar. Algunas veces son por intereses muy mezquinos, queridos amigos. Eso también nosotros lo vivimos. Bueno, vamos a volver enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 3. Nosotros reflexionamos hoy en este apartado, en este estudio, el versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena, todo, y es justa, yashar, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces queremos minar esa situación. Veamos un poco algunas palabras. Tu causa es justa. Ese es el yashar. La palabra yashar hebrea describe aquello que es recto, correcto y conforme a la orden moral. Eso entonces lo sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces es correcto, es conforme a esa orden moral. Pero en la Biblia la justicia no es simplemente legal, sino que también es ética. En la Biblia no es solamente moral, sino que sobre todo es una cuestión ética. Y entonces Absalón utiliza esta palabra para convencer al pueblo de que sus reclamos son válidos. Sus reclamos son válidos. Está aprovechando, o sea, es cierto. Es cierto. Hay muchas injusticias, hay cosas que no funcionan, hay cosas que nosotros tenemos que mejorar ciertamente. Y él quiere convencer al pueblo. Quiere convencer que esos reclamos son válidos y que merecen la atención, pero al hacerlo, Absalón se posiciona como defensor de la justicia. Aquí está. Se abre la veruta la justicia, se abre veruta el yashar, que quiere decir lo justo, lo que corresponde. Pero ya bebé, el rey, pea, de llevo por ahí las cosas. Llevo por amo y pea, lleva, bueno, en fin, eso ya es otro menos euros al día, pero ya es chate. El yashar es lo justo, el yashar es esa justicia por la que nosotros estamos peleando, buscando, trabajando, anhelamos todo. Pero atención, aquí es Absalón el que se está posicionando como el defensor de esa justicia. Pero sin embargo, su intención real era más bien ganar un apoyo político. Entonces, mucha atención lo que estamos diciendo. Porque yo creo que de esto no y tenemos que explicar demasiado. Ñandego pepeñazo cabea enseguida pero valen de movilla pilla. Va eva la uva hoy cuan enseña de él. Tenemos eva la yañan de él. Ahora es en doble discurso, son discursos pero grandilocuentes, hasta yo diría maravillosos son los discursos. Maravillosos son los discursos, lo que podemos decir y cómo podemos decir. Pero, ahí viene entonces, queridos amigos, este que se está posicionando como defensor de la justicia, tiene sin embargo una intención real de ganar más bien un apoyo político. Quiere ganar un apoyo político y no está diciendo esa verdad o él no se está aferrando ni a lo que él está diciendo.
Esa es la palabra yeshar. Ahora la palabra shama significa oír, escuchar, pero quiere decir sobre todo también obedecer. Escuchar con atención, responder adecuadamente, es decir, obedecer. Y en la tradición bíblica, escuchar implica la responsabilidad moral. Hay una responsabilidad de mi parte, hay una responsabilidad moral, quiere decir que yo estoy convencido a la shenda ya puede no peaina se cua poner la she da ya pues agüeteran da ya pues jaina pe oye yerurese. Esto es entonces, queridos amigos, lo que estamos aquí descubriendo, ¿verdad? Estamos viendo que se está insinuando a este sistema de un gobierno que ha fallado en su deber fundamental de atender las necesidades de la nación, por una parte, porque David no estaba respondiendo totalmente. ¿Se acuerdan que se fue a un silencio total? No fue capaz ni de solucionar los problemas de su casa. Primero con Tamar, luego con Absalón que huye, ahora que vuelve, 3 años que están así, sin ese diálogo, sin ese encuentro afectivo. Ahora por fin, pero parece que es de nuevo superficial, no se está solucionando todavía. Entonces comienzan, desde adentro comienzan a verse ¿cómo se dice? El hecho de que se resquebrajan las instituciones, toda estructura institucional comienza a romperse. A pesar de que ya te llegó ayer. Y entonces quiere decir que ese gobierno, el gobierno de David, ha fallado en su deber fundamental de atender a las necesidades de la comunidad, a las necesidades del pueblo. Y por lo tanto la palabra yashar, que es justicia, y que eso es lo que nosotros buscamos y a la que nos debemos, y luego la palabra también shama, el escuchar, que dijimos ya que no es solamente un escuchar simplemente superficial, sino que es un observar. El mirar, observar, entender, saber y decir, bueno, así que, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico del capítulo 15, versículo 3 del libro segundo de Samuel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, Tov, Yashar, pero no tienes quien te oiga de parte del rey, el Melech, el que tiene que regir, el que tiene que hacer las cosas y poner en orden, poner el punto sobre las i, ¿verdad? Pero, vamos a ver algunas de las enseñanzas que nos trae este versículo 3. En primer lugar, que la justicia es clave para la estabilidad de una nación. La justicia es clave para la estabilidad de una nación. Queridos amigos, sin justicia
entonces se viene todo el desorden. ¿Por qué? Nosotros incluso decimos que los poderes del Estado, ya oigo poderes, como si fuesen no, totalmente independientes, ¿verdad? Que según las constituciones, las normas, son así, según los papeles. Pero ya te llegó a ella, el papel aguanta todo, y la gente, aguanta todo. Vos podés decir 10.000 cosas en el papel, 10.000 cosas, bueno. Ahora que después se cumpla o no se cumpla, vaya, o depende más de quién es el que tiene el poder y lo va a hacer cumplir o no cumplir, así como suena. Y ahí entonces ya entró otra vez esa otra frase, echa la ley, echa la trampa, y ya bebe. Bueno, pero aquí esta enseñanza de este versículo 3, la justicia es clave para la estabilidad de una nación. Es clave para la estabilidad de una nación. Porque si falta esa confianza social, comienza la crisis política, ¿verdad? La crisis de la comunidad. ¿Por qué? Y porque vos estás minando la comunidad. Yo, que soy el juez, el shofet, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando privilegio a este o le estoy dando privilegio a aquello. A este no me quiere, no me gusta, no me cae, entonces yo le castigo o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo, el rey, el melech, que tiene que ordenar y tiene que hacer cumplir, decíamos, cumplir la ley. Pero aquí, como no hay justicia, entonces eso hace que haya un desorden y un caos total. Por eso decimos que la justicia es esencial, es clave para la estabilidad. Estabilidad. Todo se desestabiliza, queridos amigos, cuando no hay justicia. Se mandó a una vez, ¿verdad? Entonces, un señor, ¿verdad? Muy inteligente y muy conocido de la política. Entonces él me decía, padre, le escuché ahí en Carcupé, etcétera. Muy lindo, espectacular, le felicito en todo eso. Esos son programas, pero saben que esos son programas, también son programas pasajeros. Cada uno va a venir a poner ahí su bandera, va a poner esto, nosotros hicimos esto, hicimos aquello, construimos esto, construimos aquello. Romongarupea, Romongarumita, Rojaespela, Royapopea. Esos son programas pasajeros. Porque al final de cuentas sabemos que ni ese ni otro, no es él el que está haciendo, ni su gobierno no está haciendo. Porque PEA o Yepuru Plata, Yepuru, o sea, son personas muy conocidas, ¿verdad? Y personas que conocen de dónde vienen esos fondos y cuál es el interés también de esos fondos que se consiguen, que no es que se utiliza 100% para esas cosas, ¿verdad? Sino que sabemos esas cosas. Entonces no hace falta explicar demasiado porque ya te cuenta, mitad de guardia lleva. Y entonces me decía este señor, dice, aquí, padre, lo que tenemos que apuntar verdaderamente es hacia la justicia. Porque si verdaderamente existiese un poder legítimo, con fuerza de la justicia, padre, todo se soluciona. Pues la justicia pone orden y dice, no, ¿sabe qué, señor? Usted, recuerda Ugamena, ella por la iba allá, da pecha. Esta es de esta manera. Y para eso hay todas las instituciones y están también todas las direcciones, ya eso es como ustedes quieran llamarles, todas las divisiones que se hacen dentro de un poder, ¿verdad? Entonces dicen, no, ese es el que tiene que fiscalizar, hay un fiscal hay alguien que tiene que mirar y que tiene que enjuiciar, etc. Todas. Y por eso me parece que este versículo nos vuelve a insistir en este aspecto y que me hace recordar nomás lo que me decía este señor, ¿verdad? Una segunda enseñanza de este versículo es que las palabras pueden moldear también la percepción colectiva. Y pues es la forma como algunas veces nosotros podemos minar también una institución. Pero siempre con el famoso la. Por eso nos dice las palabras. Recuerden que la verdadera palabra que tiene fuerza en cuanto que es veraz, es decir, la Sheha Eo Yeyapó, es fiel, hay fidelidad. Entonces es cuando nosotros decimos, pero desde adentro y desde un deseo de construir. Pero, atención, así como Absalón, las palabras pueden y moldean, luego yo diría, la percepción colectiva.
¿Por qué a ustedes les parece que marketing por todas partes? Marketing, chu, chu, chu. Cogen a la campaña, nombre, chu, chu, chu. En esas, ¿cómo se llama? En las pantallas, ¿verdad? En las calles, en las esquinas, pantallas gigantes. Fulano, 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 intendente, fulano, pea, presidente, fulano, pea. Que votaban, pea. Marketing, 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 marketing. Esos son los lenguajes actuales, ¿verdad? Esas son las palabras actuales. No es solamente lo que dice Absalón, ¿verdad? Sino que él se pone lo que dice en el camino. Es como que vos ahora en el camino pones, ya no estás vos, pero está ahí, esa pantalla gigante. 1500 imágenes por día. Pa, pa, pa. El uña de ave. Pedí, ya sabes, $7,000 para hacer por mes, ya muy de ave, por día, ya muy de las imágenes. Palabras. Chu, chu. Meter por los ojos o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Puede verdaderamente moldear. Y moldean, lo que yo diría, moldean la perspectiva, lo que nosotros vemos desde el aspecto colectivo comunitario. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el pueblo busca también siempre ser escuchado. Y eso todos lo sabemos. Pero este algo, ya hipotá, ya nendumi, la ñan de autoridad, ahí ya la gente. Tañan nerendumina, tañan nerendumi. Ya es mi mamá, es para la ñandúa, es para la ñicote, pero ñan nerendúa nani. Pues una vez algunos vienen y piensan que tienen la varita mágica y piensan que saben todo. Yo vengo con esta propuesta, tú, porque he oído Iñacame, he oído. Pero está ideando muchas veces Iñacame, pero también porque detrás hay otros ideólogos con quienes van armando proyectos, pero que no son proyectos de haber escuchado a la comunidad y al pueblo. De bailar Japón, esa no es, digo bailar Icotea. ¿Hacia dónde hacer hoy? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no, ¿de dónde voy a conseguirte plata y te arreglaba tu casa? No. ¿Qué vamos a conseguir y qué vamos a hacer y cómo podemos realmente como comunidad hacer para que todos entonces podamos construir, ¿verdad? A mí me recuerda esas obras de Limpio, Padre Zanardini, que paz descanse, Padre Rubio, etcétera, etcétera, a pesar de que después le hicieron muchos problemas, pero en realidad por otras situaciones le hicieron problemas, otras situaciones, que nunca creo que salió, ¿verdad? Al aire, ¿verdad? Pero en realidad eran otros los problemas que había por detrás. Y entonces, ¿cómo se hacía trabajar? No es aquí, y el señor, a metan delante de gana, no se le da el pescado, se le enseña a pescar. Entonces vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a reunirnos. A ver, se viene ahí. Entero que te ave, ña construita, ¿die o haya construita? Entonces, a ver, ña conseguí pia, ña conseguí moa, ya potoñón diepa y te, ña mo puanta. El famoso oñón diepa. Al final, cuando ya están las 10 casitas, bueno, cada uno, ya rifada, vea, mado tocada, vea. O sea que nadie ni es todavía dueño, shepe así más entonces shepe, amba, potaya, popona. O sea, estoy diciendo así muy rápidamente, ¿verdad? Pero todo un camino, queridos amigos, de formación de comunidad. Aquí, bueno, es eso de que solamente se hace las cosas por hacer. Hay que escuchar. El pueblo necesita ser escuchado. Otra enseñanza muy importante, queridos amigos, de este versículo es ganar el corazón del pueblo puede usarse para el bien o para el mal. Cuando vos le ganaste al corazón de la gente, vos sos responsable. Eso Dios sí te va a pedir a vos. Dios te va a pedir cuentas. Oye, mira que vos utilizaste de estos dones que yo te he dado, vos ganaste el corazón del pueblo, pero quiero saber cómo ahora lo utilizaste, ese corazón, ante esa necesidad también, porque muchas veces la gente viene por una necesidad, ya no puede más, entonces viene y es como que entrega, rendí, cuando era blanca. Entonces entrega, se levantó a ver mala rojuga allá. Era entrega, lucha libre los jugadores, lo que sea, entrega ya, diga tu bien. Entonces, esto es responsabilidad porque podemos ganar el corazón de la gente y del pueblo, pero Dios nos va a pedir cuentas sobre eso, porque podemos utilizar para el bien o podemos utilizar para el mal. Y una quinta enseñanza es que Dios llama a los líderes a ejercer justicia. De esto no podemos hacernos oídos sordos,
porque Dios nos llama a todos, porque todos somos líderes al final de cuentas. ¿Para qué? Y para ejercer la justicia. Vos en tu casa, vos sos un líder porque sos un papá, sos una mamá, sos alguien que está al frente de tu comunidad, sos un sacerdote, está al frente de tu parroquia, vos sos un líder. Entonces te llama a ejercer esa justicia. Pero esa justicia va a comenzar con una integridad personal y con un servicio, porque el servicio es la verdadera justicia entonces que nosotros ofrecemos. Queridos amigos, les dejo por el día de hoy y les dejo también la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.